Hoy, Martes Santo, tendrá lugar dentro de unos minutos la misa crismal en esta diócesis de Brooklyn y Queens. Una misa muy especial porque en ella se consagran el Santo Óleo y se consagra el Santo Óleo y se bendicen los crismas, es decir, los aceites que empleamos para la administración de determinados sacramentos. El óleo sagrado y el santo crisma en el sacramento del bautismo, el santo crisma también en el sacramento de la confirmación y en el sacramento del orden sagrado, y el óleo de los enfermos que lo empleamos obviamente en la administración del sacramento de la unción de los enfermos. Pero en la misa crismal no solo tiene lugar la consagración del santo crisma y la bendición de los santos óleos, sino que además en esta Eucaristía se realiza la renovación de las promesas sacerdotales, en donde todos nosotros, presbíteros, que participamos del único y eterno sacerdocio de Jesucristo en el grado de presbíteros, tocándonos representar a Cristo cabeza, renovamos nuestro compromiso sacerdotal. Por eso es mi intención en esta Eucaristía ofrecerla por todos los sacerdotes de esta diócesis, especialmente los que aquí laboran, y tomo en cuenta también a los sacerdotes de mi diócesis y a su vez a todos los sacerdotes del mundo, para que podamos ser sacerdotes según el corazón de Cristo y las necesidades de la Iglesia. Sacerdotes que ejerzamos el sacerdocio de acuerdo a como Jesucristo lo ejerce, que podamos reflejar su persona en medio de este mundo, y que las personas al vernos, al tratarnos, no nos miren ni siquiera a nosotros, sino al mismo Cristo a través de nosotros. Que al escucharnos sientan que es Cristo que les habla, y que al tratarlos y al realizar alguna que otra obra, experimenten también que es el mismo Cristo quien realiza esa obra. Y que en efecto entonces nos sintamos estar cerca de Cristo al tiempo que compartimos con nuestros presbíteros, con nuestros sacerdotes. Así que demos gracias al Señor por todos los sacerdotes, pero también encomendémoslos para que, como ya decía, seamos sacerdotes según el corazón de Cristo y las necesidades de la Iglesia, para que nos ocupemos no de instaurar nuestro propio reino, sino de extender el reino de Dios en medio de este mundo, en medio de las comunidades en donde el Señor nos ha plantado para bendecir, para santificar. Las lecturas que la Iglesia nos propone para este día son bastante ricas, como siempre. En la tradición de la Iglesia, hoy apreciamos la figura de Jesús pacientísimo. El domingo, ya sabemos, celebrábamos la liturgia propia del Domingo de Ramos. El día de ayer, lunes, contemplábamos la figura de Jesús atado a la columna. Y hoy, Martes Santo, apreciamos la figura de Jesús pacientísimo. Ya mañana contemplaremos la figura de Jesús Nazareno, y ya el jueves tendrá lugar la misa de la Cena del Señor, en donde no solo celebramos la institución de la Eucaristía, sino también la institución del sacerdocio, y a su vez realizamos el gesto humilde del lavatorio de los pies en señal de servicio y de colocación de cada uno de nosotros en función de los hermanos, para que nuestra vida tenga sentido al estilo de Jesús, quien siendo Dios se despojó de su rango, asumiendo nuestra condición humana, pareciéndose en todo a nosotros menos en el pecado, y entrando entonces a servirnos
colocándose de último, regalándonos así la redención, la purificación y la posibilidad de salvarnos. Ya el viernes vamos a celebrar los misterios de la pasión del Señor, el sábado el misterio de la resurrección de Jesucristo el Señor con la vigilia pascual, y ya el domingo la solemnidad en sí de la resurrección del Señor, que es el acontecimiento fundamental de nuestra fe. La primera lectura que hemos escuchado está tomada del libro del profeta Isaías. Nos recuerda que el Señor nos ha elegido, que nos ha llamado, que nos ha consagrado. Son tres términos claves: nos ha elegido, nos ha llamado y nos ha consagrado. Pero a veces nos cuesta creérnoslo. Dios no solo ha elegido y llamado y consagrado a nosotros los sacerdotes, sino que también ha elegido, llamado y consagrado a través del bautismo a todos los aquí presentes, a todos los bautizados. Y es importante que nos lo creamos sin ser creídos, sin que eso nos haga sentir como por encima de nadie, lo mismo que por debajo de nadie, porque el bautismo nos consagra a la realización de una misión especial en este mundo. Triste y lamentablemente hay muchas personas que llegan a este mundo y nunca llegan a enterarse en qué pie están paradas. Nosotros cristianos se supone que ya hemos descubierto la vocación a la cual el Señor nos ha convocado y que estamos tratando de responderle con generosidad a su voluntad a partir de esa vocación, a partir de esa llamada. Y siempre colocándonos al servicio de Dios a través del servicio a los hermanos. Así que entremos en esa convicción de que el Señor nos ha elegido, nos ha llamado por nuestro propio nombre y nos ha consagrado a una misión especial. Si todavía no hemos descubierto a qué cosa Dios nos ha traído a este mundo, atrevámonos a preguntárselo. Consultemos a Dios, preguntémosle con qué finalidad nos ha puesto aquí y que nos ayude a llevar a cumplimiento ese propósito, ese objetivo. Hay gente que se convierte hasta en parásitos sociales porque no descubren lo que Dios quiere para ellos en esta tierra. No porque Dios haga porquerías, porque Dios no hace porquerías. El problema es cuando la persona no ha descubierto la vocación, el puesto que tiene que ocupar y el servicio que tiene que ofrecer. Así que para sentirnos realizados como personas ante Dios y ante los hermanos, conviene que descubramos nuestra vocación y ejerzamos esa vocación con amor, con entrega generosa, siempre, repito, al servicio de los demás. El Señor nos recuerda que somos sus siervos, que ha manifestado su gloria en nosotros. Nosotros, sintiéndonos convocados por el Señor y al ver pocos resultados en la realización de nuestra labor pastoral, creemos que el trabajo realizado es inútil, pero no es inútil aunque así parezca. Lo que pasa es que triste y lamentablemente parece avanzar más y crecer más aquello que proviene del enemigo y no aquello que proviene de Dios. Son más las noticias negativas que las noticias positivas. Sin embargo, son más las cosas buenas que nos ocurren y que ocurren a nuestro alrededor que las cosas malas que nos pasan y que pasan también a nuestros semejantes. El problema nuestro es la morbosidad y el hacernos eco de lo negativo, de lo malo, de lo perverso, cuando de verdad deberíamos sentirnos convocados por el Señor a hacernos eco únicamente de lo bueno, de lo que construye, de lo que hace posible una sociedad más justa, más solidaria, más fraterna, más humana. Porque para poder llegar a ser santos tenemos que aspirar primero a ser muy buenos seres humanos, porque lo más humano es lo más divino y lo más divino es lo más humano. Entonces, entremos en esa dinámica
de sentirnos convocados por el Señor a realizar cosas grandes. Y aunque no veamos frutos prontamente, perseveremos en el cumplimiento de la voluntad del Señor, porque a su tiempo Él se encargará de mandar a recoger la cosecha o de cosechar también Él mismo los frutos. Perseverancia en el bien y renuncia total a la maldad. Y si nos administramos bien en todos nuestros asuntos, en todo aquello que el Señor nos confía, Él entonces nos seguirá confiando cosas más importantes. Por eso dice el texto también: es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Aquí está hablando en términos futuros, pero en realidad es algo que ya ha acontecido, porque nuestra consagración ocurrió ¿cuándo? El día de nuestro bautismo, y ya estamos bautizados. Por tanto, ese día el Señor nos constituyó en luz de las naciones. Tenemos que dejarnos iluminar por el sol que nace de lo alto, que es Jesucristo, que nace para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, y nosotros, dejándonos iluminar por Él, servir como instrumentos suyos para iluminar la vida de aquellos cuya vida ya no tiene sentido o cuyo rumbo no conduce hacia Dios. Pero para poder aconsejar o para poder ofrecer testimonio de cuál es el camino a seguir, tenemos que ser nosotros los primeros en tratar de someternos al cumplimiento de la voluntad de Dios. La bandera del Vaticano, ven que tienen dos colores, y cada color significa una realidad, porque nosotros somos luz y sal de la tierra. El amarillo representa la luz y el blanco representa la sal. Estamos para ser luz para los demás, no oscuridad, no piedra de tropiezo para el hermano o la hermana, pero también estamos para ser colaboradores del sabor de la tierra, transmitir el mensaje cristiano, que es el que da sentido a nuestra vida, a nuestra existencia, y así podamos contagiar a otros y que se puedan enamorar de Cristo y seguirlo con radicalidad, como se supone que nosotros al menos hemos comenzado a seguirlo. En el Evangelio, no voy a entrar en muchos detalles, solo voy a destacar que en este pasaje del Evangelio de Juan aparece la colación a la traición de Judas y a la negación de Pedro. Conviene que nos preguntemos cuántas veces y de cuáles formas hemos negado a Jesús y cuántas veces lo hemos vendido. Porque en Judas y en Pedro debemos vernos representados todos. Alguna vez o en muchas oportunidades hemos vendido al Señor. En otras oportunidades lo hemos negado. Y fíjense qué descaro el de Judas, porque después de que Jesús le entrega el pan untado, ni siquiera intenta justificarse, no dice nada, sino que inmediatamente lo recibe, lo come, se va y se mete en él el diablo. Y dice el Evangelio que era de noche, porque cuando hacemos lo que a Dios no le agrada, nosotros mismos tomamos la decisión de vivir en la oscuridad del mal, del pecado, sabiendo nosotros que no nos conviene, pero muchas veces a pesar de eso nos complacemos en hacer la maldad. Y luego también fíjense la incoherencia de Pedro. Pedro se atreve a decirle al Señor que no va a negarlo, que va a dar su vida por él si fuera necesario. Y sin embargo Jesús le hace ver con antelación que antes de que cante el gallo, ya él lo habrá negado 3 veces. 3 veces. El que dijo que iba a dar la vida por Jesús, que lo iba a custodiar, lo negó.
efectivamente como Jesús había prefigurado antes del canto del gallo. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de